Hola amigos, ahora vamos a ver el inicio del modelo OSI y luego lo vamos a comparar con el modelo TCP/IP. En esta exposición este video lo hemos grabado en un grupo de personas que estudiamos en la Universidad Laica del Faro de Manabí y es una materia que se llama Redes de Computadoras 2 y en la cual forma parte de la carrera de Ingeniería en Sistemas. El modelo general de comunicación tiene principalmente un origen y un destino. Un origen y un destino de paquete de datos. Como se muestra en la figura, vemos como un paquete de datos viaja desde un host hacia otro. Para esto utilizamos los medios de comunicación. En la gráfica vemos hay tres tipos de medios de comunicación, pero el que más se utiliza hoy en día es el conector de cable fibra óptica. Este de aquí es el que en la actualidad está siendo más utilizado, ya que es uno de los de mayor rendimiento. Se utiliza a través de fibrado submarino para conectar hasta continentes en todo el mundo. Bien, una manera para que puedan viajar desde un origen hacia un destino, los paquetes de datos, todos los componentes de la red deben de leer o saber interpretar el mismo protocolo. Existe un modelo de referencia OSIS que se creó en 1984. Hablándole un poco de historia, esto surgió ya que eh, en los principios cada industria manejaba sus propios protocolos y hacía que los equipos de red o que los demás componentes cuando iban a diseñar una red se hiciera un poco complejo. Para esto una organización tomó en cuenta esto y creó el modelo de referencia OSI. Como vemos, está formado por 7 capas: aplicación, presentación, sesión, transporte de red, enlace artificial. Bueno, de esta manera no se lee, sino desde hacia abajo hacia arriba. En este video vamos a hablar de cada capa y una breve introducción o una breve reseña de más o menos de a qué está dedicada capa y de qué manera se diferencia una de otra. Aunque en sí trabajan las 7 en conjunto. Continuando con las 7 capas del modelo OSI, primero vamos a comenzar con la capa de aplicación y la de presentación. La capa de aplicación es la que interactúa principalmente con el usuario, la que proporciona servicios de red a procesos de aplicación, y un ejemplo sería como el correo electrónico, también la transferencia de archivos y la emulación de terminales. Es la capa que se aísla principalmente de las 6 restantes, es decir, no interactúa directamente con las demás capas. La séptima capa es la de presentación, es la representación de datos, garantiza que los datos sean legibles para el sistema receptor. También tiene que ver con el formato de datos, la estructura de datos, y negocia la sintaxis de transferencia de datos en la capa de aplicación. Es decir, esta capa de presentación le provee servicios a la de aplicación. Vamos ahora a hablar sobre la quinta y cuarta capa, que son sesión y transporte. Sesión tiene que ver con la comunicación entre hosts, como su palabra mismo lo dice. Está relacionado principalmente con que haya una versatilidad de comunicación entre dos medios, que la establezca, la administra y termina las sesiones entre las diferentes aplicaciones. Luego sigue la capa de red, donde es la que se encarga del direccionamiento y mejor ruta, proporciona una buena conectividad y selección de la mejor
la mejor ruta entre los sistemas finales y además contiene un dominio de enrutamiento. La capa de transporte de la red, enlace de datos y física se dedican principal o directamente al transporte. Y las otras capas que están sobre estas de mayor nivel, que quiere decir con aplicación, presentación y sesión, se dedican principalmente a la aplicación. La segunda capa es la capa de enlace de datos. Tiene que ver con los accesos a los medios, permite la transferencia confiable de los datos a través de estos, además del direccionamiento físico, la topología de red y la notificación de errores. Luego de esto tenemos la capa física, la primera y última capa, que está estrechamente relacionado con los medios físicos por los que se van a transportar todos los paquetes de datos y los que se va a utilizar en toda la red. Tiene que ver con los cables, conectores, voltajes y además las velocidades de datos. Aquí tenemos en esta gráfica un resumen abreviado de lo que en sí, de qué trata cada capa del modelo OSI. La capa de aplicación a los procesos de red, aplicaciones, y la capa de presentación a la representación de datos, la capa de sesión a la comunicación entre hosts, la de transporte, comunicación extremo a extremo, la de red, direccionamiento y mejor ruta, el enlace de datos a el acceso a medios y la física a la transmisión binaria. Bien, ¿cómo funciona esto? Esto se lo realiza a través de un encapsulamiento de datos. Como dijimos al inicio, las primeras capas se dedican a la aplicación. Es donde, por ejemplo, un usuario interactúa con la primera capa de aplicación y así sucesivamente este proceso se va realizando interna o abstractamente, donde los datos primeramente contienen un encabezado de red, luego un encabezado de trama y un fin de trama. Como vemos acá en la parte derecha de la pantalla, están de un color amarillo señaladas las capas por las que comenzaría principalmente el origen de una transferencia de un paquete de datos o encapsulamiento de datos. Un ejemplo de encapsulamiento de datos es el mensaje de correo electrónico. Aquí se muestra cómo él va segmentándose de una manera sistemática. Primero es datos, luego se segmenta, se transforma en un paquete. Esto se va realizando cuando va, por decirlo así, viajando de una capa hacia otra. Y luego finalmente la trama, y dependiente del medio. ¿Cuál medio? Del medio físico por el que viajará este paquete de datos. En la parte inferior vemos cómo se muestra una cantidad de números binarios. Estos números binarios significan que de esta manera es de la que viajará a través del medio. Vemos en el gráfico además un router y un enlace hacia la nube. Esta manera es en la que trabaja la capa física, como lo dijimos. La capa física, su comunicación es de manera binaria. El modelo de referencia OSI, vamos a ver aquí en este gráfico de qué manera sería una comunicación host a host, entre dos lugares, host A y host B. Cómo trabajarían en la capa de aplicación, presentación y sesión. De transporte a transporte, esta comunicación se la realiza a través de segmentos, en la capa de red a través de paquetes, el enlace de datos a través de tramas y la física a través de bytes.
Como lo vimos en el ejemplo anterior, la capa física a través de bytes, es decir, números binarios de 0 y 1. Bien, ahora lo vamos a comparar con el modelo de TCP/IP. Este modelo TCP/IP, al igual que el modelo OSI, es un modelo estándar que se realizó a sí mismo para realizar o administrar de manera legible y con agilidad la administración de protocolos de red. Está conformada solo por 4 capas a diferencia del modelo OSI: aplicación, transporte, internet y red. Este gráfico muestra los protocolos que se manejan en el modelo de TCP/IP a diferencia del modelo. Bien, asimismo vamos a ver la comparación del modelo OSI y con el modelo TCP/IP, ya que tienen ciertas similitudes. Se observará que ambos presentan diferencias además, y uno de estos ejemplos son que en sus similitudes ambos se dividen en capas, ambos tienen capas de aplicación aunque incluyen servicios distintos. Esto lo veremos en la siguiente diapositiva. Ambos tienen capas de transporte y de red similares, y se supone que la tecnología de comunicación de paquetes y no de conmutación de circuitos. Los profesionales de networking deben conocer ambos. Bien, en este gráfico vemos cómo existe la diferencia entre el modelo TCP/IP, donde combina ciertas capas como la de presentación y de sesión. Ya no existe. Esto lo hace la capa de transporte y red. Esta sí existe. Y el host de red, llamada internet, es la combinación de enlaces de datos física y red, a diferencia del modelo OSI. Vemos aquí como otro gráfico nos muestra el resumen de qué explícitamente a qué está dedicado cada una de las capas o qué protocolos manejan cada una de ellas. La aplicación DNS, FTP, TFTP, Telnet, HTTP, etc. La de presentación y sesión tiene un enfoque muy reducido. La de transporte se dedica principalmente a TCP, Internet, la red a la IP, enlace de datos y física, Ethernet a Ethernet. Y continuando con nuestra explicación, ahora vamos a ver la introducción a redes WAN. Vamos a ver primeramente qué es una WAN. Una WAN se dice que es una red de comunicación de datos que opera más allá del alcance gráfico de una LAN, es decir, es más grande, o una red más grande diseñada para ser que tenga más alcance que una LAN. Mientras que una LAN conecta computadoras, dispositivos periféricos y medios de comunicación en una red pequeña, una WAN permite que la transmisión de datos a través de distintas LAN sean geográficamente mayores de alcance. Las LAN normalmente son propiedad de la empresa o de organización que uno utiliza. En cambio, WAN son medios que utiliza la empresa o empresas externas que utiliza para eh, tener que tenga servicios de WAN que le brinda esta misma. Bien, la WAN tiene características. Conectan dispositivos que están separados por un área geográficamente extensa. También utilizan servicios de operadoras, como ya lo dije, como empresas, proveedores de servicios de telefonía, empresas proveedores de servicios de cable, sistemas satelitales y proveedores de servicios de red. También como medio para realizar este tipo de red se utilizan comunicaciones seriales de diversos tipos para brindar el acceso al ancho de banda a través de áreas geográficas más extensas que las LAN. ¿Por qué son necesarias las WAN? Personas que utilizan como
bancos en línea, tiendas en línea y una variedad de proveedores de bienes y servicios a través de computadoras que deben tener mayor alcance. Además, nosotros los estudiantes también cuando buscamos información mediante índices de bibliotecas, publicaciones y cosas así. En este gráfico vemos un ejemplo de cómo una LAN, una WAN y el acceso. Vemos en la parte del centro la WAN como puede ser el punto medio entre el acceso desde un lugar hacia otro sin importar la distancia. En el gráfico vemos el ejemplo donde dice empleado a distancia usuario remoto. A través de una WAN puede enlazarse a su LAN del lugar donde esté trabajando. Vemos el gráfico también de un ejemplo de una empresa en evolución. En la parte redonda vemos cómo puede ser una LAN, puede ser solo de acceso local, una red de acceso local. Y vemos una flecha donde se apunta hacia la salida hacia el internet, es decir, por medio de una WAN el acceso a internet hacia las redes externas. También a continuación se muestra en cómo, de qué manera una WAN puede estar brindando internet hacia una oficina regional, una sucursal o una oficina central. Las redes WAN se utilizan de esta manera en grandes industrias donde necesitan conectarse o conectar todas sus redes, ya sean de sus matrices, de sus sucursales, conectarse en un solo sin tener que realizar otro tipo de redes, sino solamente las redes WAN nos brindan este tipo de servicio. En crecimiento de una empresa en evolución, en crecimiento de red, vemos como una oficina hogareña, es decir, puede ser un empleado que esté trabajando desde su hogar utilizando una WAN. Mediante una WAN se puede enlazar hacia las diferentes sucursales o hacia su oficina de trabajo. Para esto también se sabe que existe un modelo de diseño jerárquico. Algunas personas ya lo conocen, de igual forma ahora lo vamos a recalcar. Es una herramienta de alto nivel y útil para diseñar una estructura de red confiable, ya que divide o está clasificado de qué manera uno puede diseñar la red y de esta manera tenerla bien estructurada. Además simplifica el diseño y creación de una red que pueda crecer en el futuro. El modelo de red jerárquico está compuesto por tres capas, una que es la capa de acceso, la de distribución y la capa núcleo. La capa de acceso permite el acceso a los usuarios y a los dispositivos de la red. La capa de distribución agrupa los armarios de cableado y utiliza switch para segmentar grupos de trabajo y aislarlos de problemas de la red en un entorno de campus. Y la capa núcleo, también denominada como backbone, es el enlace troncal de alta velocidad que está diseñado para conmutar paquetes tan rápido como sea posible. Vemos aquí un diseño o un gráfico donde muestra las tres capas por las que está formado el modelo de red jerárquico. El núcleo, donde es la conmutación de alta velocidad, donde iría un backbone. La distribución, la conectividad basada en políticas, donde iría la parte de switch y el acceso de grupos de trabajo y locales remotos. Este gráfico de aquí es un modelo más explícito de las tres capas de distribución que contiene el modelo de red jerárquico: la capa de núcleo, distribución y acceso. Los modelos de arquitectura empresarial. Aquí vemos también de una manera más específica cómo está formada una red donde las tres capas que vimos anteriormente
están explicadas aquí dentro de este recuadro como una parte amarilla. A la izquierda vemos una sucursal de la empresa, una parte morada, y en la parte superior vemos una parte celeste donde dice un extremo empresarial. En nuestra parte derecha vemos donde dice trabajadores y distancia. Este cuadro es muy interesante ya que abarca un diseño de red que está bien estructurado y que puede manejar una empresa grande para trabajar o tener enlazados sus diferentes sucursales, sus matrices, y así eh, tener comunicación con cada uno de sus locales de acuerdo en donde estén ubicados, sin importar la distancia de estos mismos. Los conceptos de tecnología WAN, las redes WAN y modelo OSI. Vamos a ver qué tiene que ver WAN con el modelo OSI y por qué vamos hasta este punto. Las redes WAN y modelo OSI, los protocolos de capa física y los protocolos de enlace de datos son los que están relacionados con las redes WAN. La primera, en la capa física, nos dice de qué manera están proporcionadas las conexiones eléctricas, mecánicas y operativas. Como su misma palabra lo dice, la palabra física es la que se encarga de describir el medio, de qué manera están interconectadas las WAN. Y la capa de protocolos los protocolos de la capa de enlace de datos definen de qué manera se encapsulan los datos para su transmisión a lugares remotos y mecanismos de transferencia de estos, y además las tramas resultantes. Solo son estas dos capas principales, es decir, son estas dos capas con las que se relaciona las redes WAN. Vemos aquí en este gráfico cómo precisamente ocupan los servicios WAN las dos capas, la física y enlace de datos del modelo OSI. En la de enlace de datos se encuentra FRAN Relay ATM HLC, y en la física se encuentra conexiones eléctricas, mecánicas y operativas. Los dispositivos WAN. Las WAN utilizan numerosos tipos de dispositivos que son específicos para los entornos WAN. Entre ellos están el modem, el servidor de acceso, los switch y los routers. Los modem, como su nombre lo indica o nos da una idea, es la que modula una señal portadora analógica para codificar la información digital y la demodula, y la señal portadora para decodificar la información transmitida. Los switch WAN son los dispositivos de Internet Working de varios puertos que se utilizan en redes portadoras. Estos dispositivos normalmente conmutan el tráfico, por ejemplo, FRAN Relay, ATM o X.25, y operan en la capa de enlace de datos del modelo de referencia OSI. También el dispositivo router proporciona puertos de interfaz de Internet Working y acceso a WAN que se utilizan para conectarse con la red del proveedor de servicio. Y bien, aquí vemos un gráfico de los dispositivos WAN de los que acabo de nombrar. Bien, aquí en este gráfico vemos los dispositivos WAN donde existen routers, los routers núcleo, los switch y los servidores de acceso. Este servidor de acceso puede ser el que contenga una empresa donde tengan conectado varias LAN. También está un modem por cable y un modem DSL. Los protocolos de enlace de datos, los más comunes son HLC, PPP, FRAN Relay y ATM. Los protocolos de enlace de datos, vemos un gráfico donde muestra un enlace de punto a punto, es decir, es dedicado con un enlace serial. Conmutación por paquetes, donde utilizan los protocolos X25, FRAN Relay y ATM, y conmutación por circuito, donde utiliza ISDN. Vemos aquí una breve explicación también de el protocolo, una descripción de cada uno.
Por ejemplo, X25 dice que el procedimiento de acceso al enlace balanceado. Fran Relay dice que la trama de procedimiento de acceso al enlace. Formatos de encapsulación de trama. Vemos este es el formato de la encapsulación de trama, donde cuenta con señalador, un encabezado, datos, y en la parte de encabezado cuenta con dirección, control y protocolo. Este es el gráfico que muestra de qué manera están encapsuladas las tramas de WAN. Los conceptos de conmutación de WAN. Conmutación de circuitos. Esto en el gráfico, si nos damos cuenta, dice desde un teléfono A marcando a B. Conmutación de circuitos significa que antes de que el usuario se dé cuenta o de que establezca la conexión, esta conmutación de circuito asegura de que pueda llegar la información a través de un enlace, pueda obtener acceso desde el teléfono A al teléfono B. La conmutación de paquetes, circuitos virtuales. Las redes conmutadas por paquetes pueden establecer ruta a través de los switches para realizar conexiones particulares de extremo a extremo. Estas redes se denominan circuitos virtuales y que se subdividen en circuito virtual permanente. Son los que están dedicados, los que están siempre ahí trabajando en eso, y los circuitos virtual conmutados, que una vez establecida la comunicación de esto, hasta ahí nomás llega esta conmutación de paquete o este servicio, por así decirlo. Vemos aquí donde anteriormente era conmutación de circuito, ahora es conmutación de paquetes, donde vemos desde enviar desde el punto A al B, recibiendo y enviando datos. Opciones de conexión de enlace WAN. Las opciones de conexión, el principal o el que ahora en día también se está dando debido a la demanda y la importancia de las empresas, son las líneas arrendadas. Vemos un ejemplo donde dice estándar en los Estados Unidos, estándar en Europa, y como intermediario tenemos la red del proveedor de servicios. Si ambas empresas, sin importar el país donde estén, que cuenten con un proveedor de servicios, pueden realizar esta comunicación o enlazar sus empresas contratando unas líneas arrendadas. Vemos este gráfico donde están las opciones de conexiones de enlace WAN, las que existen, donde está muy bien detallado y muy explicativo de qué manera podemos utilizar o entender las redes WAN. Vemos que primeramente está subdividida en parte privada y pública. En la parte privada vemos que existen los dedicados, como les había mencionado anteriormente, las empresas para tener enlazado. Sus demás empresas pueden contratar un enlace punto a punto o también nombradas dedicadas. Estas se subdividen en líneas arrendadas, es lo mismo que le acabo de mencionar. Las redes privadas también son conmutación de circuitos, conmutación por paquetes. La conmutación por circuitos, vemos que es PSTN y también ISDN. La conmutación por paquete, Fran Relay, X25 y ATM. La otra parte, las redes públicas WAN, se subdivide en Internet, luego esta banda ancha VPN, que más adelante la veremos, y esta se subdivide en DSL, cable, acceso inalámbrico y banda ancha. Las opciones de conexión por Internet. Los servicios de banda ancha son las opciones de conexión de banda ancha normalmente que se utilizan para conectar
a empleados que trabajan a distancia con el sitio corporativo o una empresa corporativa a través de Internet. Estas opciones incluyen cable DSL e inalámbrica. El acceso inalámbrico de banda ancha utiliza la tecnología de radiofrecuencia, sin licencia para enviar y recibir datos. Anteriormente, las limitaciones para tener acceso a estas radiofrecuencias o para poder darle uso a un internet inalámbrico era que se debía mantener en un alcance no mayor a 100 pies, pero hoy en día esta distancia ya no es problema para las personas que se quieren comunicar o quieren utilizar las redes inalámbricas. Estas se dividen en Wi-Fi municipal, WiMAX e Internet satelital. En este gráfico vemos cómo primeramente dice Red ISP, nuestro proveedor de servicio de Internet. En la parte derecha vemos donde se muestra un gráfico. A simple vista entendemos que puede ser el Internet satelital. En nuestra parte izquierda vemos el transmisor WiMAX, que son redes inalámbricas pero de mayor alcance, y también vemos la transmisión sin línea de vista. Son también redes inalámbricas que hoy en día también, dependiendo de los requerimientos que tengan las empresas, pueden brindar este tipo de servicios. Bueno, continuando con la exposición de mi compañero, les voy a hablar acerca del protocolo FRAND Relay en redes WAN. Para empezar, mencionando que este protocolo sería un avance o una mejora de lo que es el X25, refiriéndonos al rendimiento y a flexibilidad. Funcionaría en la capa 1 y 2 del modelo OSI, que sería la capa de red y la capa de enlace de datos. Bueno, aquí en esta pequeña gráfica veremos los componentes de una red FRAND Relay. Tenemos el DTE, que sería la terminal, es decir, el usuario, diciéndolo de otra manera, de este tipo de redes WAN. El medio por el cual se comunica con el DCE, que sería el proveedor de servicios. Y aquí también vemos unos pequeños conceptos de cada una. Aquí vemos que dice FRAND Relay, especifica la forma en que los datos se mueven entre DT y DCE a través de los bucles locales. Esto no quiere decir que administra el encaje punto a punto. Bueno, FRAND Relay no especifica la forma en que las tramas se mueven entre DCE y entre DCE a través de una WAN. Y por último, terminamos diciendo que una red WAN de FRAND Relay es una combinación de switch interconectados por líneas troncales, como lo vemos aquí en la gráfica. Bueno, vemos aquí la conexión entre un dispositivo DTE y un dispositivo DCE. Comprende un componente de capa física y un componente de enlace de datos. ¿Qué quiere decir esto? En el componente físico se verían los medios físicos, valga la redundancia, y en lo que es enlace de datos, la compatibilidad en lo que son con router y con switch. Bueno, la conexión a través de una red FRAND Relay entre dos DTE se denomina un circuito virtual. Esto se usa a veces en internet, para esto también vemos los distintos tipos de circuitos virtuales, que son los SBC y los PBC. En los SBC, como mencionamos, serían unos circuitos conmutados que se definen dinámicamente mediante el envío y el de mensaje y sincronización de red. Por su parte, PBC son circuitos virtuales permanentes preconfigurados para el usuario, para quien lo va a utilizar. Bueno, en el encapsulamiento de este tipo de protocolo de redes WAN, tenemos que en la trama de dirección, que cuenta con 16 bits, vemos el que especificaría el DLSI con sus respectivos detalles en cada cual. Bueno, y pasando a otro tema, también tenemos lo que es la fibra óptica. En la fibra óptica es un medio que se usa comúnmente en redes WAN, hablando de
de extensas dimensiones, digámoslo así, básicamente para comunicar datos de una LAN a otra LAN, formando así el principio de una red WAN. ¿Por qué usar fibra óptica? Básicamente por su gran ancho de banda, debido a que por este van a cruzar toda la información de una LAN, y si es que no es más. Fibra óptica sería la ideal debido a su gran ancho de banda. Y otras propiedades como son que la atenuación de la fibra es independiente a la velocidad de transmisión. Una ventaja de fibra óptica que es se transmite mediante transmisión de luz básicamente, y por ende es inmune a los ruidos y las interferencias. Posee una posibilidad de detección y dimensiones y peso menor. Bueno, entre lo que es la fibra óptica también tenemos clases o tipos de lo que es fibra óptica. Aquí podemos mencionar los monomodos y los multimodos. En los monomodos podemos decir que es más económico que el multimodo, debido a que es algo realizado como para regiones menos extensas que los monomodos. Es decir, monomodo estaríamos hablando de un cable mucho más caro que el multimodo y que sirve para mayor distancia. ¿Por qué? Porque, como se dice, monomodo es una simple línea y va recto hacia su destino sin sufrir muchas atenuaciones como lo haría un multimodo, que como vemos en la imagen, en fibra a alto índice van chocando con las paredes, y ahí puede haber inclusive una pérdida, una atenuación como se llama. Y en los gradientes de índice igualmente, aunque es un poco menor el golpe, igual se pierde algo de la calidad. Y tendríamos que poner un repetidor en estos casos mucho antes que si se fuera en un monomodo, que alcanza mayores tensiones. Y aquí también vemos en la imagen el impulso de salida. Como vemos, como en el fibra de alto índice golpea las paredes, una parte de la luz, digamos que estas rayitas que vemos ahí son luces, una parte de la luz se perdería y por ende el impulso sería menor. En lo que es el gradiente, al momento de hacer el óvalo, eviten algo eso, pero aún así no pierde total. Y en lo que es el monomodo, va a la línea recta. Es como que comparáramos un láser con una bombilla. El láser te va a causar mayor distancia porque va a un punto fijo, aparte de la bombilla que alumbraría más, pero no abarcaría tanto como Y bueno, esa es la terminación de la explicación de este tipo de protocolos y para qué sirve estos y qué materiales se podrían usar en estas redes. Bueno, terminamos con el video.